Gracias por invitarme, en primer lugar. Para mí es un placer compartir siempre todo lo que tiene que ver con la clase de iglesia que Dios siempre ha querido que fuéramos. Algunas cosas, algunas advertencias así desde buenas a primeras. Es la primera vez que estoy con vosotros. Entonces veréis que hablo mucho de la iglesia, pero no voy a hablar de vuestra iglesia, voy a hablar de la iglesia. Por lo tanto, de lo que vayáis oyendo, desechad aquello que no tiene que ver con vosotros y tomad aquellas cosas que digáis, bueno, esto nos es útil. Veréis que utilizo muchas veces la expresión la iglesia occidental, porque es de aquello a lo que conozco más. Entonces, la iglesia en el mundo occidental me estoy refiriendo, todo lo que es nuestra parte del mundo, ¿no? Esas realidades también se producen en otros lugares, pero como yo no las conozco tanto, no voy a hablar de ellas. Por lo tanto, la iglesia en Latinoamérica la conozco muy poco, no es mi sujeto de conocimiento. En cambio, me he movido mucho por Europa y algo por otros lugares y conozco más esa situación. Hablaré de la iglesia en el mundo occidental, no tiene por qué ser aplicable a la iglesia del Buen Pastor, sino que vosotros lo dejáis pasar, lo que no vaya con vosotros, y lo que veáis que puede ser útil, pues lo vais pirando al vuelo, ¿de acuerdo? Una primera cosa es que a veces, y esto es una cosa que las escrituras nos hablan muchas veces, que tenemos que desaprender para aprender. A veces hay que hacerle lugar al nuevo conocimiento, porque lo que nos sucede es que no vamos a hablar de nada nuevo. Y me gustaría además que todo lo que explicara fuera muy sencillo. Y al final, al salir de aquí, pero si no ha enseñado nada nuevo, y efectivamente no me gustaría enseñar nada nuevo, porque en las escrituras, en teología, las novedades siempre tienen que sernos sospechosas. Algo que el pueblo de Dios en 2000 años no haya descubierto es que de alguna manera tiene que sonarnos raro, por lo menos. Pero lo que sí que es necesario es que constantemente tenemos que renovar, restaurar, redescubrir, reenfocar, regresar. Eso sí que es muy útil en la palabra. Toda innovación tiene que ser redescubrir el propósito eterno que Dios siempre ha tenido para nosotros, para la iglesia. Y si somos capaces de hacer ese trabajo, nos volvemos a encontrar con la frescura de Jesucristo. Mira, la iglesia está hecha para visibilizar a Cristo. Es sorprendente. Pero esa es la tarea, el trabajo de la iglesia. Que la gente cuando nos vea detecte un movimiento de Jesús. Cada vez que la iglesia ha sido un movimiento de Jesús, ha dejado ver a Jesús, ha sido una caña, ha sido impactante, ha sido algo que ha barrido una sociedad, ¿no? Que ha transformado los cimientos de la sociedad. Nosotros somos una parte del mundo cuyos cimientos han sido construidos sobre el Evangelio. Por eso somos una sociedad totalmente distinta. Aún hoy en día, con la corrupción que estamos viviendo de lo que era, a pesar de todo, seguimos siendo el lugar donde el mundo quiere venir. Seguimos teniendo cosas que nos provienen de la herencia del Evangelio de siglos. Por lo tanto, lo que quisiera hacer hoy es redescubrir, reenfocar, regresar a verdades que están allí y que cuando les sacamos brillo, sucede como con la lámpara de Aladino, que de golpe vuelve a salir aquel Dios potente, poderoso, que sigue teniendo el mismo poder, la misma fuerza, que transforma y que cambia no solo nuestras vidas, no solo la iglesia, sino cambia también la sociedad. Pero el problema está en que cuando nos acercamos a algo distinto a lo que hemos venido haciendo, la mente hace un esfuerzo inconsciente de acomodación a lo que ya sabe. A veces hablo y cuando termino la gente me dice, esto es eso. Y yo digo, no, esto no es eso. O gracias hoy por haber hablado de esto. O alguien en la oración final dice, gracias porque el pastor nos dijo hoy que esto y esto. Y digo, pero si yo no dije esto. ¿Entendéis? O sea, hacemos inconscientemente el esfuerzo de ir a las estanterías que tenemos. Hombre, sí, está hablando de esto. Quizás no estoy hablando de esto.
Piénsalo en la posibilidad de que esté queriendo enfocar las cuestiones desde otra perspectiva que nos puede permitir entender algo de la Iglesia que hasta ahora no lo habíamos visto de esta manera. Déjame la posibilidad, por lo menos. Abre entre tus libros de la estantería un pequeño hueco para meter alguna cosa más. Cuando Dios nos quiere reenfocar, tenemos que desaprender para aprender. Muchas veces nos sentimos incómodos con lo que nos está llegando. Pequeño ejercicio. Es naturalmente eso. ¿Verdad? Físicamente. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí, ya está. Vale. Ahora que lo habéis hecho, ahora haced por favor esto. Incómodo, ¿no? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero como no es lo natural, porque lo natural es esto, hacer exactamente lo mismo nos hace sentir incómodos, ¿no? ¿Qué? Eso es lo que nos está pasando algunas veces. Es lo mismo, pero nos hace sentir incómodos. Ayúdame, por favor. Vamos a tratar de hacer un análisis. Pasamos al siguiente, si se nos pasa. El anterior de esta. Esa es. Vamos a tomar un poco de tiempo. Mirad esas preguntas que hay ahí. El anterior a esta. Sí. No me pasa. Lo siento. Vamos a ver. Parece que da problemillas el PowerPoint, pero bueno, vamos a seguir. Ahora tiene que pasar ahí. La Iglesia Occidental, vamos a intentar hacer un análisis acerca de esa Iglesia que llamamos la Iglesia Occidental, la Iglesia a la que nosotros de alguna manera pertenecemos. Hoy mi tesis para esta mañana es que pasa por momentos difíciles y que muchos ven que los momentos son difíciles. Y me gustaría que analizáramos eso de los momentos difíciles. Y he preparado como 3 preguntas. Digo, ¿cuáles son los síntomas de que estamos pasando por momentos difíciles? Hemos convertido la Iglesia probablemente en otra cosa que no era el propósito inicial de Dios. Y yo pregunto, ¿en qué la hemos convertido que no era el propósito inicial de Dios? Y en tercer lugar, hemos pedido a la Iglesia y a los responsables un papel diferente. Y yo pregunto, ¿cuál papel diferente les estamos pidiendo? Y me gustaría que pudiéramos hacer ese análisis. Si nos aparecen ahí las preguntas, ¿las veis las 3 preguntas que hay ahí? Bien. Entonces os pido que cogáis de 2 en 2, sin levantaros sin nada, o de 3 si queréis, y que en 5 minutos habléis de eso entre vosotros, nada más. Y luego lo pasamos a público. Luego intentamos ver entre nosotros cómo hemos hecho el análisis. Venga, ya comienzan a contar los 5. ¿Cuáles os parece que son los síntomas que nos permiten decir que la Iglesia Occidental no acaba de encajar? Estamos hablando de líneas generales, estamos hablando de tendencias, no de cuestiones puntuales aquí o allí, sino cosas que se ven muy generalmente. ¿Qué os parece? ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver? El que quiera, con toda libertad. Apatía, superficialidad. Esas son 2 palabras muy concretas, ¿no? O sea, hay apatía, hay un nivel bajo. Sí, muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otras palabras? Falta de compromiso. Falta de compromiso, la palabra compromiso. Hacemos una iglesia a mi manera, sí, y no a la manera del plan de Dios. ¿Vale? Es decir, que a veces las iglesias están hechas a medida humana, ¿no? Bien, gracias. La complacencia. La complacencia, estamos contentos. Recibir gente y que esté cómoda con lo que pida, con su deseo, más no con el deseo de lo que es la palabra.
un tema interesante porque podríamos estar hablando de una tendencia que se llama consumismo. Y el consumismo aplicado al mundo de lo espiritual. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Se mira mucho hacia adentro, hacia nosotros mismos y hacia afuera, pues parece que no hubiera nada afuera. Una iglesia ensimismada, ¿no? Una iglesia que está todo el día pensando en sí misma, ¿no? Sí, ¿qué más? Inhabilidad de conectar con la gente en la cultura. Es muy interesante. El tema de la cultura, abrimos todo una nueva esfera, ¿de acuerdo? La relación del evangelio y la cultura, la iglesia y la cultura. Eso es uno de es mi tema de investigación, el tema de... Ahí voy a cortarlo, si no me pasaría todo el rato hablando de eso. Lo que pasa es que la iglesia está manejando muchos conceptos filosóficos y el mundo afuera maneja filosofías también, entonces se está perdiendo como la diferencia por las cuestiones filosóficas. Estás hablando de que se parece mucho en la manera de pensar a la sociedad del exterior. Hay poca diferencia en la manera de pensar. Vale, muy bien, ¿qué más? A ver, ahí, quizás. Primero, vamos ahí y luego aquí. Gracias. Falta de fe y conocimiento que viene a través del discipulado. Muy bien. Ese tema del discipulado vamos a seguir hablando de ello, pero es un tema muy importante, ¿de acuerdo? Que algo falla y algo falla en el discipulado, ¿vale? Ahí, muchas gracias. ¿Algo más? Porque se afirma bien en la fe. En la fe, sí, sí. Porque no hay un discipulador y un guía flojo. Muy bien, gracias. Y también... Ahí nomás. Vamos, una opinión por cada persona. Yo creo que mucha gente piensa que la iglesia es un sitio donde hay que pedir cosas. Cuando no lo recibes, pues... Vale, se desencanta porque la idea que tenía previa iba en ese sentido. Ahí detrás. Creo que estamos haciendo una iglesia miedosa a salir a proclamar la palabra. Una iglesia que ha perdido la confianza, a veces ha perdido la confianza en que la palabra de Dios sigue siendo tan poderosa como lo ha sido siempre, ¿vale? Entonces, pero perdemos la confianza en eso. En este sector de aquí, ¿hay alguna opinión en ese sector de aquí? ¿Os escuchar también? Se crea una subcultura dentro de la iglesia. Vale, se crea una subcultura que no tiene que ver con la cultura que tiene, entonces la dificultad de conectar. Sí, por fuera con ese Dios por comunicar. Exacto. Bien, ¿algo más? Una opinión que tengáis. Cuando a veces vamos a la iglesia por hacerle un favor a Dios o por ver a tal persona o por esas cosas y tiene que ser para recibir, para que la palabra. Entonces, las motivaciones a veces son muy variadas. Creo que había allí y luego he visto una. Sí. Falta de amor. Vale. Vale. Sí. Pues relacionado con la falta de amor, serían como jerarquías espirituales de sentirse más cercanos a Dios o más superiores en fe o en santidad que otras personas. Con otras personas, vale. Pienso que mucha gente ahora se convierte por emociones y no por convicción. Vale, es decir, que falta convicción en la conversión. A ver, ahí detrás había una opinión más. Sí. También se puede decir de que los síntomas es, se está creando una iglesia donde, como decía en el Apocalipsis, ni fría ni caliente, ¿no? Está allí. Y no avanza. Vale. Dejadme que intente resumir lo que hemos estado viendo. Hay una cuestión que tiene que ver con la calidad de nuestra espiritualidad, la calidad de nuestra fe. Eso es uno de los elementos que estáis tocando varios aquí. Otras tienen que ver con la calidad de las relaciones, ¿vale? Habéis estado hablando de falta de amor, habéis estado hablando de... Y queda un tercer aspecto que es nuestra relación con la sociedad. Y hemos estado apuntando del temor, de la falta de poder espiritual en la palabra que predicamos, pero también hemos estado hablando de una separación cultural. Hemos estado hablando de todos estos aspectos como cosas que pueden incidir. Déjame que pase alguno más, ¿vale? De síntoma. Un síntoma es que la gente se está convirtiendo poco en el mundo occidental. Os voy a dar números para que penséis. En este momento puede haber en España, siendo bastante realistas, puede haber unos 500.000 evangélicos en nuestro país.
De los 500.000 evangélicos, como mínimo el 50% son personas que no nacieron en España. De los que sí nacieron en España, de los 250.000 que nacieron en España, un 40% como mínimo son gitanos. Y hoy en día, en nuestras iglesias que han doblado la membresía desde hace 20 años, tenemos el doble de creyentes. Por lo tanto, uno de los problemas es reconocer que tenemos un problema. Porque cuando un pastor tenía antes 50 personas y ahora tiene 150, y tú le vas a decir, oiga, usted tiene un problema, va a decir, no, el problema lo tiene usted. Entonces, porque yo estoy surfeando sobre la ola en este momento, ¿entiendes? O sea, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede en este momento es que no estamos reponiendo los españoles que están dejando la fe. No hay índice de reposición. Voy a dar solo algunos números para que lo entendáis. El índice de reposición de una familia está situado en 2,1. Yo nunca he sabido cómo tener el 0,1 de hijos, pero alguien se ve que sabe cómo hacer el 0,1 de hijos, ¿vale? Pero para que una familia, la población siga siendo exactamente igual, la población es 2,1. Hoy en día, porcentaje, estamos creciendo en 1,3, 1,4, 1,5. Esos son los índices de natalidad de las diferentes comunidades autónomas del país. Los evangélicos no tenemos más hijos que el resto de la población. Entonces estamos yendo a 1,3, 1,4, 1,5. Hay una parte de los hijos de los cristianos que no se están incorporando dentro de la iglesia. ¿Es cierto o no? Estoy hablando de algo que conocéis. Y la gente que se va convirtiendo, que nacieron en este país, no están llegando al 2,1% de reposición. Entonces, en el día de hoy, tenemos menos cristianos evangélicos nacidos en España que 30 años atrás. Cosas son así pegadas, así de claras. Por lo tanto, tenemos un problema, querido. Tenemos otro problema. Tenemos el problema que os decíamos antes de la cultura. El problema de la cultura. Que en muchos lugares el cristianismo durante siglos ha llevado a la delantera cultural del mundo. Durante siglos. Podríamos decir durante más de un milenio. El cristianismo era la avanzada cultural. Primero el cristiano lo pensaba y luego el resto de la sociedad iba detrás. Pero desde hace años, esto se comenzó a producir en el siglo XVIII aproximadamente, pero sobre todo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ocurre algo, que los cristianos observan el mal en el mundo. El mal en el mundo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial era totalmente visible. Los millones de judíos muertos. Y entonces después nosotros planteamos y decimos, después de más de 1000 años de iglesia cristiana, esto no ha funcionado. Y la iglesia cristiana comienza a recorrer un camino que se llama la espiritualización de la fe. Nosotros comenzamos a convertir en privada la fe y de alguna manera comenzamos a encerrarnos en nuestras iglesias. Y nosotros desde nuestras iglesias, desde las Torres de Marfil, les chillamos a la gente de afuera que vengan a cobijarse en el arca para que se salven. Y esto es nuestra posición teológica desde los años 40-50 del siglo pasado. ¿Cuál es la consecuencia? Mirad una cosa. Hasta ese tiempo la cristiandad funcionaba. ¿Entendéis el concepto de cristiandad? Que no es el mismo concepto de cristianismo. ¿Sí? Estoy hablando de dos cosas distintas. Cristiandad tiene que ver con gente que afirma que se siente cómoda con las normas del cristianismo, pero que no necesariamente ha tenido una experiencia de fe, sino simplemente que de alguna manera ya le va bien. Hace 50, 60, 70 años todo el mundo pensaba que el divorcio estaba mal. Todo el mundo pensaba en la sociedad que el aborto era negativo. Todo el mundo pensaba que la homosexualidad no era una cosa, que era una forma correcta de relacionarse dos personas. Entonces, esto comenzó a romperse. Pero pensad una cosa, no fue la sociedad la que abandonó el cristianismo, fue el cristianismo que abandonó la sociedad. Nosotros nos fuimos primero y la consecuencia de que nosotros nos fuéramos primero es que ocurrió una cosa que no ha ocurrido en toda la historia. Lo que no ha ocurrido en toda la historia es que millones de personas dejaran la fe que tenían a la velocidad que ha sucedido en el cristianismo en Europa en los últimos 50 o 60 años.
Pero tenemos que entender eso. Yo iría más atrás, iría a una causa teológica, pero me metería en un jaleo. Y si el que quiera que hable conmigo luego, ¿vale? Pero esto es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Primero nosotros nos fuimos y luego ellos se fueron de nosotros. Y esto es la razón que hay de fondo. Y ese es el problema. Nosotros estamos separados de lo que preocupa a la sociedad y no tenemos una respuesta. Pero tampoco estamos preocupados por no tenerla. Hace unos meses estábamos en País Vasco. País Vasco ha ocurrido algo muy grave en el País Vasco. Los vascos se han estado matando. Se están matando. Hay una división en la sociedad vasca. Una división profunda, un conflicto hay. Y nosotros hicimos una cosa, sentamos en una mesa, gente de un lado, gente de otro, y evangélicos también, para dar una propuesta. Le invitamos a las iglesias del País Vasco a participar en la propuesta, a que se implicaran en la propuesta. Pero no estaban interesados. No estaban interesados. Vino mucha gente de la sociedad vasca. Vinieron políticos, vinieron líderes sociales, vinieron periodistas. Era un acto organizado por los evangélicos, donde había mucha más gente de fuera de la sociedad que de los propios evangélicos. Paz y reconciliación es el centro del mensaje cristiano, porque nosotros sabemos cómo se puede realizar una reconciliación real. Pero los evangélicos no estamos por la labor. Nosotros estamos para celebrar el culto del próximo domingo. Este es el gran evento que mide nuestra fidelidad. ¿Entendéis? Ni está ni se le espera al pueblo evangélico. Hoy en día pasa lo mismo en nuestra sociedad. No tenemos nosotros una respuesta desde el Evangelio a lo que está doliendo a nuestra sociedad. ¿O no? Yo creo que sí. Para mí el Evangelio provee las soluciones más reales y más profundas a todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Pero ni está ni se le espera. ¿Os he dejado preocupados? ¿Sí? Quería preocuparos. Pero si digo, no, si ya estamos bien, si ya está, si hemos cantado, el próximo domingo tendremos un culto fantástico. O sea, sí, es fantástico tener un culto. Es maravilloso tenerlo. Pero eso es capacitar santos para la obra del ministerio. Eso es lo que hacemos nosotros cuando tenemos cultos, cuando predicamos la palabra. Capacitamos santos para la obra del ministerio. ¿Bien? Hemos convertido la iglesia en otra cosa. ¿En qué? La hemos convertido. La hemos convertido en un lugar para socialidad. ¿Sí? Socializar los unos con los otros. Oye, la comunión es muy importante. La comunión es parte del mensaje del Evangelio. El Evangelio es Evangelio más comunidad. Eso es la iglesia. Pero eso es muy importante. Pero cuando nuestra comunidad no tiene la visión de abrazar al que no está en la comunidad. Nosotros somos aquella comunidad que existe para los que no forman parte de la comunidad. Es curioso. Pero nosotros existimos para eso, para el que aún no forma parte de la comunidad. Y en alguna manera estamos convirtiendo la iglesia en un lugar donde escuchar. A veces digo que lo último que necesitan algunos hermanos es escuchar un mensaje más. Lo último. O sea, que lo que necesitan es ponerlo en marcha, ese mensaje que escuchar. ¿Para qué vas a escuchar más? ¿No? Sí. ¿Para qué vas a escuchar más? Hemos pedido a la iglesia y a los responsables un papel diferente. ¿Qué esperamos nosotros de los líderes de la iglesia? Si hacemos una encuesta, lo que se espera más es que pastoreen. Y cuando nosotros decimos que pastoreen, estamos diciendo que lo que más esperamos de los líderes de la iglesia es que me cuiden personalmente, que se preocupen de mí. Pero esa no es la función principal que el Señor les mandó a los líderes y responsables de la iglesia, sino la responsabilidad era capacitar santos para la obra del ministerio, Efesios 4:12, ¿verdad? Para que la gente llegue a ser como Cristo. ¿Sí? Efesios 4:13, la medida de la estatura, la medida del hombre perfecto, el hombre es Cristo, ¿no? ¿Cómo son los líderes de las iglesias? Los líderes de las iglesias tienen una composición muy parecida a los líderes de la sociedad. Todos los líderes de una sociedad se califican así, escúchalo bien.
una pizarra apuntada. Bien, el 80% de los líderes de una iglesia, ¿sabéis cuál es su función principal? Es solventar problemas. Son solucionadores de problemas. Hay algo que se estropea y lo arreglan. Alguien que está mal y intervienen pastoralmente. Alguna situación de conflicto, intervienen pastoralmente. Es decir, arreglan la situación. ¿Sí? 15%, estamos viendo que falta el 20%, 15% son personas que planifican y llegan a objetivos. Están orientados a los objetivos. Ven que hay una situación, planifican y consiguen aquello. Y un 5% son personas orientadas a la oportunidad. Vamos a decir, personas que tienen una visión y que son capaces de perseguir esa visión. ¿Cuál es el problema? El problema es que para las situaciones normales esto es lo que Dios ha hecho y además funciona bien que sea así. Pero cuando estamos en una situación de crisis, de cambio, que necesitamos un cambio de paradigma, ¿sabéis lo que ocurre? Lo que ocurre es que les tenemos puestos al revés. Porque cuando hay una situación que hay que cambiar, llegan los líderes que arreglan situaciones y la vuelven a la situación inicial, con lo que seguimos teniendo el problema que teníamos antes. Y hoy en día deberíamos girar la pirámide de liderazgo. El 5% debería ver cuáles son las oportunidades que hay en la sociedad, el 15% debería hacernos el camino y describirnos el camino de cómo llegar, y el 80% arreglar los problemas que el 20% restante ha causado. Porque el 20% restante causa muchos problemas. Por eso necesitamos un 80% de gente. Está bien la proporción, Dios lo ha hecho bien, pero la tenemos girada la proporción. Quiere decir que ponemos en primera fase a las personas que vuelven la situación a la situación anterior, con lo que se nos hace muy difícil hoy en día, que necesitamos un cambio importante para acercarnos a la sociedad, y en cambio tenemos la pirámide de liderazgo. No sé si me he explicado con esto o os he liado mucho con este 80, 15 y 5, ¿sí? ¿Alguien no lo ha entendido? ¿Alguien quiere que lo explique? Nada, ya está bien, ¿no? Muy bien, vamos a ir un poco más. Pasamos a la siguiente diapositiva. Una de las cuestiones que forman nuestra crisis también es que no hemos ofrecido una expectativa a aquellos que formaban parte, a aquellos que pasaban a formar parte de la iglesia. De alguna manera, y sería cuestión de preguntarles a nuestra gente más joven, tenéis un montón, pero de alguna manera, una de las cosas que nos han pasado es que no sabíamos para qué esto de la iglesia. Y la gente necesita saber para qué esto de la iglesia. Una vez estaba en una reunión de jóvenes, de adolescentes, me he pasado media vida trabajando con adolescentes, y era muy curioso porque les pregunté, haced una foto en vuestras cabezas, haced una foto de qué será el resto de vuestras vidas en una foto solo. ¿Qué será el resto de vuestras vidas en la iglesia? Les preguntaba, ¿qué veis en la foto? Ahora, abrid los ojos, ¿qué veis? Y sabéis que había varios del grupo que veían bancos de iglesia. Oye, da igual, pero veían bancos. A ver, queridos, no es el planazo de la vida el hecho de pasarse el resto de tu vida sentado en un sitio. Si eso es lo que tú ves, si eso es lo que no es el planazo de la vida, no es aquella cosa que yo digo, yo aplaudo por las orejas, porque la vida cristiana es mucho más que eso. Si casi se queda específicamente en un lugar al que ir a sentarse. Y no nos hemos ofrecido a veces parte de la batalla, sino en que eso tenía que ver. ¿Cuál es el síntoma de que alguien es un buen cristiano? Alguien dice, este hermano es un buen cristiano. Siempre, sistemáticamente pregunto, ¿por qué lo dices que es un buen cristiano? Y normalmente, ¿sabéis lo que se dice? ¿Cuál es el síntoma de que es un buen cristiano? Porque no se pierde un día. Porque siempre está en la iglesia, ¿no? ¿Sabéis lo que decía el bueno de Billy Graham? Billy Graham decía, tú podrás pasar sentado 20 años en un parking y nunca serás un coche. O sea, el sitio donde tú sientas no define quién tú eres, sino que es otra cosa que define quién tú eres. Por lo tanto, si ser cristiano va a tener que ver con el sitio en el que te sientas,
no es para combatir cohetes. Hemos bajado el perfil del discipulado. Vamos haciendo conferencias sobre plantación de iglesias, uno de los temas que más estamos trabajando, ¿no? Y no sé si conocéis la plaza, pero si no, luego os hablo más de la plaza. Pero, preguntamos a la gente que viene a 5 cuestiones que forman parte de lo que es la base de una iglesia. Y decimos, ¿cuál es el factor mínimo? ¿Cuál es el más pequeño de todos esos? ¿Sabéis lo que responde la gente en todos los lugares del mundo occidental? Todos los lugares del mundo occidental responden lo mismo. Falta discipulado. El discipulado es, de los 5 factores, el factor más pequeño. El discipulado es claro. El discipulado, además, cuando nos damos cuenta, falta discipulado, ¿sabéis lo que hacemos? Ponemos en marcha la fábrica de discípulos. ¿Qué es la fábrica de discípulos? ¿Dónde faltan discípulos? Pues les damos unas clases para jóvenes creyentes y en 6 meses tenemos discípulos. Los discípulos no se fabrican industrialmente. Los discípulos se fabrican personalmente. Cuando Jesús quiso hacer discípulos, se cogió a 12 y se los llevó a andar. Porque es en el camino como se hace. Los discípulos se hacen relacionalmente, no dándoles unas clases de discipulado. Y en esto es uno de los aspectos los que no acabamos de aterrizar, ¿no? Estamos dejando toda la formación de discípulos a los púlpitos, en lo que va de arriba abajo, por decirlo de alguna manera, cuando la formación del discipulado es horizontal, es de caminar por el mismo camino y ver cómo lo hace el maestro, es copiar, es convertirse en aprendices de, Eso es cómo funciona el discipulado. Frecuentemente no tenemos un proyecto claro. La gente puede decir de una forma clara a dónde vamos, la iglesia occidental. Entras en una y dices, esta gente está enfocada, la gente sabe dónde va. ¿Cuál es el gran proyecto? En muchas iglesias el gran proyecto es montar el culto de la semana que viene. No hay más. O sea, sí, que tenemos programas. Eso sí es chulo. Porque en tal fecha salimos a evangelizar, en tal fecha tenemos un programa para niños y en tal fecha tenemos el programa de Navidad. ¿A dónde vamos? Es decir, todos esos programas que pueden ser chulos, ¿a dónde están enfocados? Es decir, ¿para qué hacemos esos programas? ¿No? Pues siempre se ha hecho así, ¿no? Pues, ¿entendéis un poquito dónde está el problema? No sé si he sido capaz de dibujarlo, pero alguien dijo que el problema es que la iglesia está descentrada. La iglesia está ahí, sigue existiendo, está. Pero el problema es que a veces a nuestra iglesia occidental lo que falla es que es un fallo del modelo. No es tanto un fallo de la iglesia, sino es un fallo del modelo, de la manera de ser iglesia. Y por eso, ¿sabéis cómo en un mecanismo, cuando una de las ruedas se sale un poquito, pues solo con un pequeño movimiento de la rueda que se descentra, todo el mecanismo está funcionando mal, de alguna manera. Por eso me gusta la expresión de una iglesia descentrada, una iglesia que ha perdido el centro, ¿no? ¿Bien? Os dejo reaccionar en este punto. ¿Cómo lo veis? ¿Os habéis quedado suficientemente preocupados para decir, oye, ¿queremos más o no? Sí, queremos más. ¿Alguien tiene alguna cuestión más? ¿Algún pensamiento en este punto? ¿Hemos analizado bien? ¿O no? Creo que desde el punto de vista del que habla, me parece que sí que la iglesia tiene ese grave problema porque es grave. Porque nos hemos encerrado en sí mismos, hemos pensado que como nosotros ya estamos alimentados, los demás no nos necesitan. Y cuando tenemos cualquier problemita, entonces pensamos, es mi problema, lo arreglo aquí en la iglesia, pero no miro hacia afuera, que es el mismo problema que tengo yo. Tengo que ir a ayudárselo a la persona de afuera para que sepa que hay uno que da la fortaleza y que está ahí. La consolación por la que hemos sido consolados está hecha para consolar al que aún no la tiene. Entonces, eso es un objetivo, ¿verdad? Seguimos un poquito más adelante, pasamos al siguiente. Muy bien. Vamos a comenzar a ver cuál era la iglesia central, cuál era la iglesia que Dios quería que fuera. Mira, os lo pongo en una frase de Chris Wright que sale del libro La misión de Dios. Creo que esta frase resume todo lo que tiene que ver con una iglesia centrada.
Porque aquí habla de, no es tanto que Dios tenga una misión para su iglesia, sino que tiene una iglesia para su misión. Es decir, que lo que Dios tiene es una misión. Lo que hace que haya evangelio es que Dios tiene una misión. ¿Cuál es el problema número uno del ser humano? El problema número uno del ser humano es el pecado. El pecado mata y destruye. El pecado hace que la gente que Dios quería tener consigo estén separados eternamente de Él. Y Dios, en lugar de condenar a la humanidad, ha generado un plan que se llama la misión de Dios para reencontrar a la gente, para destruir el pecado. Ese es su plan, eso es lo que quiere Dios. Y para hacerlo, Dios llamó a Abraham. Y para hacerlo, de Abraham sacó el pueblo de Israel. Y para hacerlo, cuando el pueblo de Israel no se apuntó en el objetivo, Dios generó la iglesia. Es el mismo plan. Dios nunca ha cambiado de planes. A Dios nunca le ha tomado de sorpresa el problema del pecado, sino que Dios ha ido actuando siempre con el mismo paradigma. Eso es lo que está haciendo. La iglesia sirve para hacer la misión de Dios. Es la herramienta de la misión de Dios. Un misiólogo sudafricano, David Bosch, decía: hay iglesia porque hay misión. Y no viceversa, decía él. Hay iglesia porque hay misión. Es decir, que la iglesia no es el fin en sí misma. La iglesia no es lo que hay que poner en el centro del cuadro, sino que lo que hay que poner en el centro del cuadro es la misión de Dios. Es lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Y la iglesia es la herramienta principal. Puede usar otras, Dios, pero es el instrumento principal para realizar la misión de Dios en esta tierra. Si no existiera la misión de Dios, ¿cuántos capítulos tendría nuestra Biblia actual? 4 tendría de capítulos. 4, nada más que 4. En el capítulo 1 vendría la creación del mundo. En el capítulo 2 vendría la creación del ser humano. En el capítulo 3 vendría la caída del ser humano. Hasta ahí estoy siguiendo la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 4 vendría la destrucción de todos los seres humanos. Y el problema es que solo la podrían leer los ángeles. No habría seres humanos para leer. Existe Biblia porque la Biblia lo que nos cuenta es cómo Dios va a salvar al ser humano. ¿Cómo va a hacer Dios para destruir el mal sin destruir el ser humano? Eso es la historia que nos cuenta toda la Biblia entera. Está hecha para eso, la historia que cuenta la Biblia. Vamos a seguir pasando. ¿Qué es entonces la iglesia que llamamos misional? ¿Por qué le llamamos misional? Le llamamos misional porque es la iglesia que está enfocada en la misión de Dios. Es lo que nos decía, redescubrir, reenfocar, volver a centrarse otra vez. Que, en primer lugar, para saber qué es la iglesia misional, dejadme explicar solo qué no es la iglesia misional. La iglesia misional no es un nuevo modelo de iglesia venido de. Normalmente los modelos va el pastor, normalmente se entusiasma con una iglesia que está creciendo en este momento y dice, ya lo tengo, se me ha aparecido la Virgen, bueno, o San Lutero, quien sea. Y entonces coge y se planta ahí con el modelo de una iglesia, que normalmente en su lugar no funciona. Pero esto es como acostumbramos a ver. Esto no es la iglesia misional. La iglesia misional no es una forma determinada de iglesia. La iglesia no es una iglesia para los posmodernos, no es una iglesia de la modernidad, no es una iglesia de la premodernidad o del mundo tradicional. Para que una iglesia sea misional, tiene que decir que está adaptada culturalmente a la gente a la que ha sido enviada. Por lo tanto, ¿qué forma debe tener la iglesia? La iglesia debe tener la forma cultural de la gente a la que habéis sido enviados vosotros. No tiene que haber salto cultural entre uno y otro. El Evangelio es el único escándalo que debe quedar. Pero cuando, además la gente de superar el escándalo del Evangelio, el Evangelio siempre ha sido un escándalo, esto no se puede quitar, pero cuando además tiene que superar una barrera cultural, entonces es cuando la iglesia no está siendo misional. Hay iglesias muy tradicionales que son iglesias muy misionales. ¿Por qué? Porque están en un entorno muy tradicional. Y en cambio una iglesia muy posmoderna en un entorno muy tradicional no sería nada misional. Por lo tanto,
la misionalidad de la Iglesia no se mide en cuán contemporánea es su alabanza o en cuán contemporánea es su predicación, ni muchísimo menos, sino en cuán culturalmente está adaptada a la gente a la que esa iglesia ha sido enviada, porque toda iglesia misional es una iglesia enviada. Vamos a ver qué sí es. Seguimos. ¿Qué sí es la iglesia misional? En principio la definimos como una corriente de espiritualidad, porque no existe tal cosa como la espiritualidad cristiana. Existen las espiritualidades cristianas. El cristianismo a lo largo de los siglos ha tenido diferentes corrientes de espiritualidad y todos ellos han contribuido a conformar ese conjunto que nosotros llamamos la espiritualidad cristiana. ¿Sí? Pues es una corriente de espiritualidad que trata de redescubrir el propósito central para el que fue creada la Iglesia. Se proyecta a los inicios de la Iglesia, pero también trata de reconocer qué elementos hubo en otros momentos de la Iglesia en los que la Iglesia ha causado un impacto tremendo. Os pongo un ejemplo. Un ejemplo reciente. Es obvio que en el siglo I la Iglesia tuvo un impacto bárbaro hasta el siglo III. Es obvio también que en la Reforma la Iglesia tuvo un impacto bárbaro. Ha habido otros momentos que también, pero muy recientemente, 1948, por poneros un año. 1948 tenemos la Revolución China. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos creyentes había en ese momento? Entre 1,5 millones y 2,5 millones en China. Es difícil saberlo porque no había buenas encuestas. ¿Qué sucede? Llega el régimen comunista y ¿qué hace el régimen comunista? Coge todos los pastores y los encierra o los mata. Coge todos los seminarios y los clausura los seminarios. Coge todas las iglesias que había abierto y las cierra en aquel momento. Coge todos los líderes de segundo nivel y a unos los mata y los otros los encarcela. Coge a todos los misioneros extranjeros y los envía afuera. Y nosotros decimos, esto es el fin de la iglesia en China. Pasa 20 y pico de años, 30 y pico de años y nosotros no tenemos casi noticias de la iglesia en China en 30 años. Y cuando nosotros volvemos a tener noticias, resulta que hay millones de creyentes en China. Es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Fíjate, le han quitado todas las estructuras humanas. Le han quitado de forma que no le han dejado más que lo que era imprescindible. Y lo que era imprescindible, ¿qué era? El Espíritu Santo, queridos. Eso es algo que es el mayor poder que ha entrado en toda la historia de la humanidad. No hay otra cosa comparable con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que quedó, porque no quedó nada más. Pensémoslo un poquito, porque eso nos da un poco la idea de qué es lo que hace que la iglesia crezca. Lo he puesto aquí. Lo que hace que una iglesia siga creciendo es el ADN, es decir, el ADN misional. Eso es lo que hace que la iglesia sea totalmente distinta. Y lo he puesto en este ejemplo de la araña y la estrella de mar. ¿Qué diferencia hay entre una araña y una estrella de mar? Mira, una araña, bichito así con patitas, ¿vale? Entonces tú le quitas una patita a la araña y la araña sigue caminando. Le quitas 2 patitas, la araña con dificultad, pero sigue caminando. Pero a la araña la aplastas por el centro y te cargaste la araña. ¿Cierto? Sí. Ahora, te encuentras en la playa, fuera del agua, una estrella de mar, ¿vale? Y la coges y la partes por la mitad, ¿vale? Crueldad, aquello ya puestos a hacer, vamos a ser crueles. No, eso no, vamos a partirla en 5 trozos, ¿vale? Una pata por cada lado y luego las tiras al mar. ¿Qué te encuentras? 5 estrellas de mar. ¿Por qué encuentras 5 estrellas de mar? Porque la inteligencia no estaba en un punto, sino que la inteligencia, el poder vital, estaba en cada una de las patas. ¿Cómo es la iglesia? Cuando la iglesia actúa como un organismo centralizado, con una jerarquía centralizada, que solo ellos tienen el Espíritu Santo, esto es la debacle, porque aplastado el centro, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Sí? Pero la iglesia no es así. Pensad qué es lo que sucedió en la iglesia primitiva. Tenían toda la iglesia en Jerusalén. Y ellos dicen, nos la vamos a cargar.
y atacan la iglesia. ¿Y qué sucede? Que cuando les atacan, dicen, y fueron dispersados. ¿Y qué sucedió cuando fueron dispersados? Que por donde iban compartiendo el evangelio. Eso fue lo peor que pudieron hacer con la iglesia. Porque cuando tú persigues una organización centralizada, tú te la cargas, la organización centralizada. Pero cuando tú persigues una institución descentralizada, cuando la atacas, la haces más fuerte. Porque ahora los judíos, los romanos, ya no tenían un problema en Jerusalén, tenían un problema en todas partes. En todas partes. Mirad una cosa. Si nos mataran a todos, y solo quedara un cristiano en el mundo, se volvería a reproducir. Volvería a reproducir completamente. Aunque solo quedara uno de nosotros, volvería a reproducirse. Porque uno solo de nosotros tiene el poder, la fuerza, tiene el espíritu, tiene todos los elementos de vida para llenar otra vez la tierra de vida. ¿Entendéis? Esto es lo que nosotros somos, esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos que volver a concienciar otra vez que lo que tiene la iglesia es el ADN misional. Cada uno entre nosotros tiene el ADN misional. No lo tienen unos cuantos, cada uno tiene el ADN misional entre nosotros. Una definición de Alan Hirsch. Este libro lo podéis descargar gratis, Caminos Olvidados, de Alan Hirsch, y él explica muy bien qué es eso de la iglesia. Vamos a revisar. Dice, es una comunidad del pueblo de Dios. Palabra muy importante. Lutero cambió la palabra de los lugares donde se reunía la iglesia. En lugar de ser una Kirche, una iglesia, era una Gemeinde, era una comunidad. El cambio de palabras es tremendo. Ya no se trata de un edificio, ya no se trata de una congregación, sino que es una comunidad. Y ese elemento es esencial en la iglesia. La iglesia, no puedo dejar de decirlo, porque esto es lo que se tiene en la cabeza. La iglesia es evangelio y comunidad. Evangelio y comunidad. No puede faltar una de las dos cosas. No son dos elementos optativos, no es evangelio o comunidad. Hoy en día uno de los problemas de la iglesia es que en algunos lugares del mundo occidental la iglesia se ha vuelto evangelio sin comunidad, o evangelio con apenas comunidad. Porque no es comunidad el hecho de que todos nosotros nos encontramos el domingo 2 horas en el mismo local. Esto no genera comunidad. Esto no es para lo que Dios hizo la iglesia. Por lo tanto, la primera es una comunidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está ahí, pero estos son una comunidad del pueblo de Dios. Son alguien que tiene vida en común. Esto es lo que es una comunidad. Cuando generamos expresiones de iglesia sin comunidad, la gente se queda sin la hermenéutica del evangelio. Porque la iglesia es la hermenéutica del evangelio. Para la oreja, ¿qué es eso de la hermenéutica? Vale, tengo que traducir, ¿vale? La hermenéutica es el arte de la interpretación. Por lo tanto, la hermenéutica interpreta el evangelio. ¿Cómo hace la gente saber cómo es el evangelio? No por tus palabras, no. La gente tiene que verlo en el evangelio. ¿Cómo lo va a ver? A través de las relaciones de la comunidad. Por eso cuando al principio dices, ¿qué debería ser la iglesia? La iglesia debería ser un lugar donde las relaciones se vea a Cristo en esas relaciones que tienen. Porque si no se ve la relación entre nosotros, la gente se queda sin la hermenéutica del evangelio. No puede interpretar el evangelio. El evangelio suena a un mensaje, y en este mundo ya sabéis que lo que funciona es el problema de la teoría de la cascada. En una cascada, la cascada hace tanto ruido que tú no puedes percibir un mensaje individual. Ese es el problema de la cascada. Hay tantos mensajes en nuestra sociedad. ¿Cómo la gente va a poder discernir que este mensaje es el mensaje del evangelio, que es cierto y es real? Solo de una manera, cuando lo vea vivido. Y dice, este es el mensaje del evangelio. Esto funciona. Esto es distinto. Pero es por eso que es tan importante. Es una comunidad del pueblo de Dios que se define a sí misma, organiza su vida en torno al verdadero propósito de ser agente de la misión de Dios a mí. La iglesia organiza todo alrededor de ser el agente de la misión. En otras palabras, el principio organizativo, auténtico y verdadero de la iglesia es la misión. La iglesia es verdaderamente iglesia
Cuando es misión, la misma iglesia no es solo un producto de dicha misión, sino que está destinada y obligada a propagar la misión por todos los medios posibles. La misión de Dios fluye directamente a través de cada creyente, el ADN misional, y cada comunidad de fe que se adhiera a Jesús. Ay, qué corto es el tiempo. Termino con esta diapositiva. A veces hay minutos de menos de 60 segundos. Lo he comprobado con ustedes. Gracias. Sobre todo que sí es una iglesia misional. Esto lo define muy bien aquí. Y me pasa aquí, ¿vale? Es una iglesia enviada. ¿Sabéis la palabra misio? Es una palabra que viene del latín. Es una palabra que significa enviada. Los cristianos son alguien enviado. Son alguien que Dios ha cogido. Dios siempre sigue el mismo proceso. El proceso es llamar, capacitar, enviar. Y esos que han sido enviados traen nuevos creyentes que son llamados, capacitados y enviados. Y esto es un círculo que no puede pararse nunca. Y la iglesia hace esto. Ese es aquello que dicen en los negocios, ¿no? The core business, el negocio central de una iglesia. ¿Cuál es? Enviar gente. Una iglesia llama, el Señor los llama, la iglesia les confirma llamado, son capacitados y son enviados. Esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel, es lo que sucede con la iglesia, siempre tiene la misma perspectiva. Todos nosotros somos enviados. Dios te ha enviado. ¿A dónde? Al lugar donde estás. Al lugar donde estás. Muchas veces pasamos demasiado tiempo. Dios, ¿dónde me quieres a mí? En el sitio donde estás. Cuando te quiera cambiar, te cambiará de sitio. Hoy en día, ¿dónde te quiere? El sitio donde estás. Pero no vas ahí. Dios te ha enviado. ¿Entiendes la diferencia? No es que tú vayas, es que Dios te ha confiado ese lugar. Dios te envió a ese lugar. Dios te ha enviado como el misionero de Dios. Lo peor de las misiones es que nos han quitado a nosotros el concepto de que el misionero somos nosotros. Cuando nosotros pensamos en un misionero, sí, es esa otra persona que la iglesia envía a no sé qué lugar. Eso no es un misionero. Un misionero es un tipo que se mira por la mañana en el espejo a quien Dios ha enviado al lugar en el que está. Esa es la cosa diferencial. El misionero eres tú, el misionero de Dios. Jesús es el gran misionero de Dios. Y Jesús dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Mira qué fácil de entender. ¿Qué es lo que no entendemos de esto? ¿Qué es lo que no entendemos? Porque se puede decir más fuerte, puedo chillar si queréis, pero más clarito no se puede decir. Todos nosotros somos el enviado de Dios. ¿A dónde? Al sitio donde vas. Y si cada día voy a un sitio diferente, a ese sitio diferente. ¿Entiendes? ¿Y a qué hemos sido enviados? Porque hay un problema, que hemos convertido a la iglesia en un lugar, en un paradigma atraccional. ¿Qué es para nosotros muchas veces ser misionales? Es atraer gente, pero eso no es nada misional. Misional no es que nosotros traemos gente a la iglesia. Misional es que la iglesia va donde está la gente. Esa es la diferencia, es la dirección. La dirección no es así, sino la dirección es así. Dios envía gente. Por lo tanto, el paradigma de iglesia no es atraccional, es misional. Y vamos ahí, no como un terrorista. Muchas veces nuestras estrategias son absolutamente terroristas. ¿Qué es lo que hace un terrorista? Un terrorista va, pone la bomba y sale corriendo, ¿no? Esto es lo que tiene que hacer un buen terrorista, ¿no? Y cuando me lo explicaron así. Pero esa no es la estrategia. Dios dice, ir y quedaos ahí. Y transformar el entorno y hacer que el lugar nunca vuelva a ser igual porque vosotros estuvisteis ahí, donde detectéis pecado, transformar ese lugar. Eso es lo que Dios nos está diciendo todo el rato. Para eso nos manda. Mira, hemos sido enviados ¿a qué? Primera de Juan 3:8. ¿Alguien está suficientemente aún con la Biblia encima para buscar Primera de Juan 3:8? Sobre todo la segunda parte del mensaje. Venga, vamos a buscar. Mira, aquí ya estoy más abajo. Primera de Juan 3:8. ¿Qué dice ahí sobre Jesús? Primera de Juan 3:8. El que practica pecados es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Porque si el Hijo de Dios me dice, como el Padre me envió, así yo te envío, tú has sido enviado a lo mismo que el Hijo de Dios fue enviado. Dice, a deshacer las obras del diablo. En algunas versiones dice algo más potente, dice, a destruir las obras del diablo. A esto vino Jesús. Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo detecto una obra del diablo, es una provocación, una obra del diablo. Jesús nunca pasaba al lado de las obras del diablo. Jesús veía a un enfermo y decía, una obra del diablo. Jesús veía a los mercaderes en el templo. Mirad que habrá pasado gente por el templo en todos los años. Era normal lo que ocurría en el templo. La gente venía de Alejandría, venía de Grecia, pues iba a traer un becerro para ofrecer el sacrificio y venía con monedas griegas en el bolsillo. Era normal cambiar monedas, era normal comprar el becerro para el sacrificio. Y Jesús entra y dice, habéis convertido esta casa, tiene que ser una casa de oración, vosotros la habéis convertido en un lugar de negocios. Esto es una cueva de ladrones, dice Jesús. Es parte por lo que le mataron, ¿vale? Porque ponía en riesgo el negocio de los grandes sacerdotes. No podemos pasar al lado del pecado como si eso no fuera contigo. Tú no puedes ver la corrupción de esta sociedad de Dios. ¡Ay, se queda! ¿Cómo que ahí se queda? Es una ofensa. Es una ofensa el pecado. Nos hemos acostumbrado a ello y no tenemos permiso para acostumbrarnos al pecado. Porque nosotros hemos sido llamados a enfrentarlo donde esté. ¿Sabes el lugar donde más tiene que ofenderte el pecado? Dentro de tu propio corazón. No hay un lugar más horrible para el pecado que dentro de tu propio corazón. Eso es una ofensa. Y a continuación, donde esté. Porque hay muchos lugares donde se instala el pecado. Se instala dentro de mí, pero se instala en las relaciones que yo establezco. Vemos en lugares donde la gente se está comiendo los unos a los otros, donde la gente se está criticando los unos a los otros. Esto es una ofensa, no podemos pasar por ahí. Vemos relaciones rotas en las familias, entre los amigos, en las iglesias. Esto es una ofensa que nosotros no podemos pasar por ahí como si no pasara nada. Tú has sido enviado a eso exactamente. Cada vez que ves un problema, hemos sido enviados a las ofensas contra la creación de Dios. Cuando alguien destruye la creación de Dios, eso es tu llamado. Porque tú eres el mayordomo de Dios para eso. Voy a terminar aquí. Pero, ¿qué es una iglesia misional? Una iglesia misional es una iglesia enviada. ¿Enviada a qué? A lo mismo que trajo a Jesús al mundo. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de Cristo. ¿Con qué poder? Con el poder de Cristo. ¿A hacer qué? A hacer lo mismo que hizo Cristo. Eso es lo que quería deciros de momento por esta mañana. Amén. Estaba hablando con Jaume porque yo no sé si habéis estado atentos a todo lo que ha dicho, pero es muy difícil de procesar porque nosotros tenemos muchos conceptos. Hablo de mi vida, que yo nací en un hogar cristiano. Yo pensé que la iglesia era el domingo, venía a la iglesia y que me quejo si no funciona algo, si no tal. Nunca entendí que los misioneros eran las personas que salían, nunca me consideré misionero. Todo lo que él ha dicho es mucho. Entonces le he pedido a él que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la pueda hacer con lo que ha compartido hoy, con lo que él ha expuesto hoy. Yo no sé si habéis captado, no sé si lo tenéis en la cabeza así un poquitito, que vosotros sois misioneros. Que sois en vuestro lugar de trabajo, donde estudiáis, es vuestro lugar de ser luz y sal, de misión. Que Dios les ha llamado ahí donde estáis, con el jefe que tenéis y la jefa que tengáis, a ser luz y sal. Entonces quiero, si hay alguna pregunta antes que se vaya Jaume, pues en esta primera parte, que la podáis hacer. Si alguien tiene alguna pregunta con lo que él ha compartido aquí. Sí, Daniel. Me quedo aquí contigo, por favor. ¿Conoces los nombres? Sí. Creo que todos estamos de acuerdo con la palabra que nos ha dado, que como la iglesia somos enviados, ¿verdad? Pero el problema
con sus hermanos, por lo menos en Guatemala o en Estados Unidos, no saben, no vieron un ejemplo particular. Creo que todos los hermanos que están aquí estamos de acuerdo con la palabra, la iglesia es la iglesia enviada. Nosotros somos enviados. Pero ¿podría darnos algún ejemplo específico que ocurre este concepto o modelo de iglesia enviada en el mercado, en los vegetarios? Donde haya un efecto del pecado, Él actúa como Cristo actuaría en ese lugar, ¿vale? Entonces yo describía y puse ejemplos, pedí a personas que yo los veía. Por ejemplo, os voy a hablar de los que yo puse ahí. Un hermano profesor de instituto que un día oye el llamado de Dios y se compromete contra el tráfico de personas. Y esa persona que se compromete contra el tráfico de personas es hoy en día el director de Esclavitud 21. No sé si habéis oído hablar de ese ministerio de Esclavitud 21. Es nada más que un profesor de instituto, sencillamente, una persona, pero que dijo, no puedo vivir con eso, no puedo vivir con gente que está siendo traficada a este país para ejercer la prostitución. Esto no está bien, no está bien. Y nada, pues se puso en manos de Dios. Una mujer, asesora en GBU, que un día vio el estado de los niños que quedaban en tutela y cómo no eran recibidos ni eran recogidos por familia. Y ella inició toda una asociación de personas, creyentes y no creyentes, que se dedican a acoger a niños, a darles a niños que están en lugares de acogida donde los padres no pueden hacerse cargo, dotarles de un hogar. Eso es ser misional, ¿entendéis? O sea, indignarse por la situación y decir, esto no puede suceder, esto no está bien, esto no puede pasar, ¿no? Y a la vez que te implicas en aquello que Dios quiere, ¿no? Os he dado solo dos ejemplos de personas que yo conozco directamente, pero hay tantas maneras de ser misional. Es simplemente dejar que Dios te lleve. Cada uno de nosotros se siente ofendido por algún pecado en particular. Hay una cosa que Dios ha puesto que son la carga de tu corazón. Y a veces nos parece, yo no puedo hacer nada, así que soy yo, soy profesor de instituto o soy una obrera de una institución de en las manos de Dios puedes hacerlo. Puedes hacerlo todo. No tienes límites, ¿entendéis? Tengo una otra pregunta. Yo tenía una pregunta. Bueno, tenía varias preguntas. He seleccionado una. Porque creo que en la historia de la Iglesia, en Europa y en España, venimos de un trasfondo de una Iglesia que fue perseguida. Entonces pasamos de una persecución a una libertad. Entonces, lo que sucede en muchas ocasiones es que la Iglesia no es misional porque no le gusta perder esa comodidad. Hace poco predicó Daniel, hablando acerca de esto, Daniel, de que para ser misional hay que salir del estado de confort, de comodidad. Y que yo creo que, no sé si ha reflexionado quizás con esto, pero si esto es un factor determinante en las iglesias hoy. Es decir, yo no quiero perder el trabajo que tengo y el dinero que tengo por evangelizar. Yo no quiero perder mis amigos por tener que ir a hacer algo. No quiero, siendo joven, perder el sábado que puedo estar con mis amigos, dedicarlo a los niños de la calle. No me interesa, porque me ha costado conseguir eso, porque soy feliz teniendo eso. No sé si ese es el gran impedimento para ser misional. Sí, pero hay cosas que descubrir. Uno tiene que descubrir a veces que el gozo del Señor es superior al gozo que yo pueda obtener con actividades normales. En el sentido, cuando yo respondo al llamamiento de Dios, las cosas pueden ponerse muy crudas. O sea, nadie tiene que engañarse. O sea, a veces el hecho de meterte con la injusticia en tu lugar de trabajo te cuesta el lugar de trabajo. Esa es la realidad. Gente que le han echado
por plantarse en un lugar y decir, esto no puede ser, yo no con mi permiso, ¿sabes? Y ¿cuánta gente se ha visto envuelta en la corrupción? No por ser ambiciosos, sino por no saber decir que no, por ejemplo, en un determinado momento. Y eso tiene un costo, pero uno tiene que descubrir, tienes que descubrir el gozo de Cristo, que sobrepasa cualquier otro tipo de gozo. Y eso es una cuestión que llegó, ¿sabéis aquel misionero Livingstone, ¿no? Que estuvo en África, donde se perdió por ahí y luego mandaron a España a encontrarle todas esas cosas, ¿no? Esa historia bonita del siglo XIX. Pues él llegaba y hacía un discurso en la Universidad de Gran Bretaña que decía, no me tengáis pena, a mí no me tengáis pena. Dice, no me miréis con misericordia. A mí dice, yo lo que experimento no lo cambio por absolutamente nada. Entonces, y hay que volver a descubrir que no hay nada que te pueda hacer tan feliz como estar en el centro del plan de Cristo. Es decir, vas a perder cosas que quieres y te gusta, pero vas a descubrir el hecho de vivir en el centro de la voluntad de Dios y cómo el oprobio de Cristo, del que hablan las Escrituras, puede ser algo fantástico. Cuando el Salmo 73 dice, porque no hay nada en la tierra que yo quiera más que a ti. Y ese es un descubrimiento que lo podemos contar, pero que hay que vivir. No lo puedo contar más, pero solo puedo decir, el que lo pierde todo para ganar algo que no podría retener, aquello no lo podría retener, no es cambiable. O sea, para ganar algo que no tendrías manera de ganar. Entonces es... ¿Puedo decir algo más fácil? Sí, sí, Daniel. Hablando de la iglesia centrada, antes alguien mencionó, y tú lo reseñaste, que justamente uno de los síntomas de la iglesia en estos días es el ensimismamiento, es el ser el ombligo del mundo, el pensar que todo tiene que girar en torno a nosotros. O sea, en un sentido, la iglesia estaría centrada, pero centrada en sí misma. Descentrada. Desde la perspectiva de Dios, descentrada. Claro. Entonces, en ese sentido, mi pregunta sería cómo, creo que, a ver, las personas que he puesto como ejemplo son personas que miraron su realidad, o sea, que tuvieron ojos para mirar, que alzaron sus ojos y vieron, que miraron a las personas que estaban perdidas como ovejas sin pastor. El problema muchas veces, ¿no te parece que podría ser que estamos mirándonos a nosotros mismos? O sea, y cuando digo a nosotros mismos puede ser tanto subjetivamente como personas, como colectivos también. O sea, nos miramos nuestra iglesia, miramos nuestra denominación, miramos nuestro colectivo evangélico. A mí me cuesta a veces, por ejemplo, debatir con algunas personas que piensan que a la hora de defender cosas que entendemos correctamente como la libertad religiosa, tenemos que defender la nuestra, pero no la de los demás. Los musulmanes no tienen derecho a construir mezquitas, por ejemplo, es un síntoma de ensimismamiento, ¿no? O sea, no nos gustan las prostitutas, así que cuanto más lejos no las vamos ni siquiera a mirar. O sea, ¿cómo nos vamos a mezclar en algo que tiene que ver con la liberación? No, tenemos que buscar y proclamar y asumir nuestra santidad interior y por lo tanto todo lo demás. De eso es ensimismamiento y pensemos que no miramos. No sé cómo puedes sugerir maneras de mirar. Totalmente de acuerdo. Lutero usaba una frase muy interesante. Este año tenemos que ir recuperando a Lutero, ¿verdad? Él usaba la frase que el problema del ser humano es que está incurvatus in se, decía, está encorvado hacia sí mismo, de forma que al final no puede ver nada más, porque es yo me mí conmigo y no hay nada más, ¿no? Y eso nos ocurre también como iglesias. Pensamos que estar centrado es estar centrado en nosotros, cuando es estar centrado en aquello para lo cual existe la iglesia. La iglesia existe con una finalidad, no. Por eso decíamos la finalidad, ¿cuál es? La misión de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros miramos lo mismo que mira Cristo y lo miramos con la misma compasión de Cristo, somos una iglesia centrada. Pero claro, eso nos descentra de nuestro lugar de comodidad. Porque claro, ya no se trata solo de ir el domingo al culto. O si ya quieres asignatura optativa o crédito de libre elección, va a ser el día de la reunión de oración, porque esto ya es que eres un creyente de categoría superior, pero tendrá que ver eso. O sea, es estar centrado en aquello que trajo a Cristo al mundo, que trajo a Jesús a este mundo. Y la cuestión, esta tarde lo veremos, el tema de cómo mirar, porque es uno de los puntos de esta tarde. Entonces,
José Antonio, ya nos hemos animado, ¿eh? Ahora el pastor, está todo bien, ya se larga, ¿no? Pues ahora iba a cortar las palabras, pero no, dime, José. Me ha sorprendido mucho el hecho de ver que es una realidad de lo que estamos viviendo en todos y cada uno de los aspectos. Y de uno de los temas que has estado hablando es el sistema, lo que es la demografía de los cristianos españoles. Hace unos 20 años, 20, 22 años creo, lo tendré por ahí, ya no sé. Y me sorprende que prácticamente sigue habiendo los mismos cristianos de cuando yo hice eso a estos días. La pregunta sería, si lo damos como una pregunta, o me pregunto yo solo, ¿cuál sería algo para romper en este sentido el hecho de poder ser esa parte misional con cada uno de nosotros delante de Dios, para realizarla y ver que eso que yo hice hace unos 20 o 22 años, miramos ahora mismo, sigue siendo igual, y si nos conformamos como estamos o queremos alcanzar más. Es que si lo dejamos como está, es decir, si seguimos haciendo las mismas cosas obtendremos los mismos resultados. Yo no sé si vosotros sois como yo, pero a veces intento abrir un archivo en el ordenador del PAC y sale aquel mensajito que me dice ¿con qué programa quieres abrir esto? Y cuando dice esto, ¿sabes lo que significa? Que yo no lo tengo, el programa con el que tengo que abrirlo. Y entonces, ¿sabéis lo que hago yo? Vosotros no, pero yo lo que hago es volverle a dar a la internet 5 o 6 veces. ¿Y sabes lo que sale? 5 o 6 veces el mismo mensaje. Si queremos obtener otro resultado, tendremos que hacer otra cosa, porque si le seguimos dando la misma tecla, tendremos el mismo resultado. Voy a dejarte en una frase en qué consiste esto de ser misionero, ¿vale? Una sola frase para que lo podamos recordar. Gente normal, haciendo cosas normales, con intencionalidad extraordinaria. ¿Vale? La frase, gente normal, haciendo cosas normales, con intencionalidad extraordinaria. Tienes que ser tú, una persona de quien el Espíritu Santo está trabajando, tienes que ir al sitio donde vas todos los días, pero no a lo que vas todos los días, sino como el misionero que Dios ha enviado a ese lugar. Y te aseguro que el lugar va a ser transformado, que tú también y que la gente a tu alrededor también. Porque hay algo de explosivo en esto de mandar misioneros. Mira, la estrategia de Dios es una estrategia que ni a los catalanes se nos podía ocurrir. ¿Verdad? Lo digo en serio. Mirad una cosa. Dios coge la gente, la envía a sus lugares de trabajo. El lunes los manda a todos los lugares de trabajo, universidades, institutos. Ahí no podéis meter vosotros misioneros en ese lugar. No te van a dejar entrar en tu trabajo si trabajas en la Citroën o si trabajas en tal sitio o en tal otro. No puede entrar, pero tú sí puedes entrar. Eres el misionero que Dios envió. Y sabes por lo que decía lo de los catalanes, porque encima os pagan ellos. Os pagan ellos. No tenéis que invertir el dinero. Claro, esto es una estrategia totalmente catalana. No hay que pagar. Es por eso que te decía. Último turno de palabra, José Antonio. Simplemente, en referencia a la revista Imagina, la tenemos en la iglesia, me quedan todavía algunos ejemplares, pero todos aquellos que quieran ejemplares que lo digan, que de verdad que es algo fuera de serie. Y tenéis que mirar también la página web, donde tenéis un montón de recursos en la página ahí web. Es. Y si os falta, yo me he traído como 10 o 12 revistas, por si a alguien le falta. Sí, José Luis. Es que no era turno de José Antonio, que ha sido publicidad. ¿Sí? Aquí lo conocemos a José Antonio, a menos, pero todos los demás lo conocemos. Solamente es un comentario que gracias a Dios no todo está perdido, que hay esperanza y Dios sigue obrando
y Dios quiere seguir usándonos. Así que ha sido un mensaje muy positivo. ADN misional que cada uno de nosotros tenemos. Gracias, José Luis, porque